Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, había realizado como una especie de serie de 3 vídeos. Yo en el primer vídeo, en la descripción, puse que iba a componerse como esta serie, que en realidad no es que sea una serie, pero bueno, como toca la misma temática, lo quise anunciar así, o enunciar así. Y en principio lo iba a dar por concluido ahí, en el punto de las 7 citas bíblicas que refutan cualquier otra doctrina que no sea, o interpretación doctrinal que no sea el pretribulacionismo, pero después de haber presentado eso, me di cuenta que, por ejemplo, la parte de 1 Corintios 15, 51, que es donde se nos analiza a la final, el tema de a la final trompeta, yo lo había dicho, lo había comentado, pero no había llegado en realidad a presentarlo en base a la palabra y en base a las evidencias de la palabra. O sea, siempre lo había dicho desde, yo siempre he interpretado que esto es al final del toque de la trompeta. Entonces, por demostrar que en realidad no hay ninguna posibilidad de la teoría trompetera para el arrebatamiento, quiero que lo veamos en base a la palabra de Dios, en base al texto original, y vamos a ver que está absolutamente descartado que esa sea una posibilidad, porque si hubiera más de una posibilidad, entonces la palabra de Dios ya no sería infalible, ¿no? Estaría sujeta a bueno, pues interpretaciones personales y digamos que la profecía no es de interpretación privada, como así nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, sí que hay cosas que tienen una única lectura y el arrebatamiento es una de esas cosas, ¿no? Entonces, en este vídeo lo que quiero hacer, espero que no sea muy largo, pero mi idea es leer, por un lado, 1 Corintios 15 entero, ese capítulo, porque nos va a entregar claves que, por un lado, va a abordar ese tema de ese misterio, pero también va a tocar otro tema que ha sido como base en estas 3 presentaciones, ¿no? Que es la naturaleza de Dios. Entonces, me parece, ya os digo, como guinda al pastel, en este caso, a esta presentación y a lo que se hizo en su momento ya hace bastante tiempo sobre el arrebatamiento, me parece la mejor manera de concluirlo. Y yo imagino que ya después de esto dejaré un poco de lado ese tema y ya me centraré en otras cosas, pero en otras cosas de la palabra. Pero creo que es importante, que se presenten todas las evidencias que tocan este tema, porque bueno, porque así quizá no queda la impresión de, bueno, sí, has tocado ciertas cosas o se han presentado ciertas cosas, pero curiosamente el tema de a la final trompeta no está argumentado, ¿no? Entonces, lo vamos a ver. Y entonces, antes de meternos a la lectura de 1 Corintios, que luego también quiero que leamos una parte de Colosenses, que es a partir de, bueno, es simplemente el apartado de la plenitud de vida en Cristo. No va a ser el capítulo entero, sino que coge a partir del capítulo 2, creo que es a partir del capítulo 2, y luego un poquito de los 3-4 primeros versículos del capítulo 3. Es como ese apartado que lo mismo nos va a seguir complementando toda esta exposición, ¿no?, que estamos haciendo. Entonces, algo que se me olvidó también en estos últimos vídeos, aunque sí se tocó en el vídeo del arrebatamiento, la presentación esa de 5 horas, es que vayamos lo primero, porque si nosotros nos dimos cuenta, en Apocalipsis 4.1 nos mencionaba que Juan escuchaba ahí una voz de trompeta, ¿no?, que le decía, sube acá. Entonces, yo verdaderamente lo tenía aquí, pero no lo consulté en ese momento y no lo llegué a decir en esos vídeos, pero dice, la adoración celestial. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ahí la palabra que nos utiliza es salpingos, ¿vale? La palabra que nos utiliza es salpingos para voz de trompeta que le dice, sube acá. Pero
es la única referencia que tenemos en Apocalipsis que nos diferencia de esas 7 trompetas que nos habla de Essalpicen, que quiere decir tocar trompeta, soplar trompeta. No, si nosotros nos vamos a el capítulo 1, justo antes de empezar el mensaje a las iglesias, cuando Juan nos habla de la visión del Hijo del Hombre, en el versículo 10 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, aquí de nuevo la palabra que nos utiliza es salpingos, como una voz de trompeta, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la voz de trompeta, salpingos, y salpingui, que nos habla para la trompeta de Dios, es que salpingui, la trompeta de Dios, de alguna manera es una trompeta que provoca la convocación, ¿no? Que provoca que los muertos en Cristo bajen a por sus cuerpos y que los vivos recibamos esa transformación espiritual, ¿no? Ese cuerpo de gloria, tras la convocación de que se produce con la trompeta, con salpingui. Sin embargo, salpingos, la voz de trompeta, es la orden de Cristo para decirnos subid acá, ¿no? Esa es la diferencia entre los términos. Salpingui para la convocación, salpingos, sí, voz de trompeta para dar la orden de la ascensión, del arrebatamiento en sí, ¿no? Entonces, ahí está el matiz en estos dos términos, y es importante porque además aquí, en el versículo 10 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Porque además Juan es eso, Juan al final no murió como mártir, o sea, murió por edad ya. Entonces Juan sí va a ser, no está reservado como a la zona de los mártires, que serían después de la tribulación, cuando reciben ya el cuerpo de gloria. Antes reciben vestiduras blancas, pero el cuerpo de gloria todavía no, porque nos siguen hablando de almas. Pero aquí nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día del Señor. Entonces, en el momento en el que como es una referencia al arrebatamiento, el día del Señor nos habla como el periodo de los juicios ya. No como la segunda venida, sino como el periodo de los juicios, del inicio de los juicios, ¿no? Y ahí está de nuevo la clave. Hay momentos en los que nos habla del día del Señor como la segunda venida, pero en muchas ocasiones se nos habla del día del Señor como el periodo del juicio de los 7 años. Y este es uno de esos casos. Porque además después, en el versículo 4.1, cuando ya le ha dicho Cristo sube acá, le dice: las cosas que verás después de esta, ¿no? Quiero decirlo exactamente como lo dice él. Yo te mostraré las cosas que vendrán después de estas, que sucederán después de estas. Entonces, después de que veas todo este arrebatamiento, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de que él ve ese arrebatamiento mundial, pues le dice Cristo: ven que vas a ver el resto de las cosas que dan lugar al día del Señor, porque podríamos decir que el arrebatamiento es parte del día del Señor. O sea, de hecho es el primer juicio, a pesar de que los sellos, las trompetas y las copas se abren después, pero el primer juicio para algunos creyentes, para creyentes que no se vayan, es el arrebatamiento, porque no se van. Entonces eso ya es parte del juicio. De hecho es el primer juicio, es lo que da inicio al día del Señor, al periodo de los 7 años, pero espiritualmente para las personas ya va a representar un juicio. O sea, el que vea que se ha quedado aquí, que ha estado movido por la religiosidad o por iglesias de la prosperidad o por iglesias, por sectas falsas que no les han permitido estar en el verdadero camino de Dios, eso ya representa un juicio, porque ellos ya van a ser conscientes de que el arrebatamiento ha sucedido, en muchos casos sin haber creído en él, se van a dar cuenta de que han estado engañados, y eso ya va a ser un juicio. O sea, a nivel de espíritu ellos se van a sentir ya juzgados por Dios. Entonces por eso también nos dice en el día del Señor, pero como el inicio del periodo, ¿no?, de esa tribulación de 7 años. Vale, esta era la primera clave que quería tocar, que complementa a lo expuesto en Apocalipsis 4.1 en los otros vídeos, pero Apocalipsis 1.10 no lo mencioné, aunque sí lo mencioné en ese vídeo, en esa presentación tan larga del arrebatamiento. Entonces, vale, eso lo primero. Otra clave que yo quería ir es para seguir desacreditando el tema de que no se puede hablar de la ira como parte de la ira mencionada en los libros anteriores a Apocalipsis como algo que revele que es las copas de la ira, el arrebatamiento. Eso lo tira por tierra el propio Apocalipsis, porque, insisto, es una idea clave. Nosotros no podemos
sí es verdad que la palabra de Dios se tiene que leer como un abanico desplegable, donde tú vas, donde luego ese abanico que se va uniendo, una vez que lo volvemos a recoger, pues unas partes se superponen a otras, ¿no? Lo tenemos que ver así, pero digamos que en ese sentido, aunque el resto de la palabra nos entrega claves para interpretar Apocalipsis, Apocalipsis tiene una interpretación como independiente, o sea, es algo que hay claves que sí se entienden desde ahí, pero no podemos relacionar el tema de que se nos hable de la ira en algunos momentos con la ira de las copas de la ira. No se puede relacionar de ninguna manera, no tiene ningún sentido tratar de establecer esa relación, porque es una revelación que precisamente Cristo reservó para su siervo Juan y para que fuera exclusivamente interpretada al fin de los tiempos. O sea, podía ser interpretada antes, pero digamos que el cumplimiento de lo que son los juicios en sí es para el tiempo del fin, para los 7 años de la tribulación. Las cartas a las iglesias siempre tendrían mensajes que servirían para las personas de la iglesia, pero la interpretación es como independiente, ¿no? Entonces, para eso también Cristo, es que el mismo Jesús, la interpretación, la inspiración del Espíritu Santo, pero el propio libro de Apocalipsis nos descarta esa idea, una idea que bueno, que solo la puede dar personas que en verdad incluso digan o hagan entender que conocen, que entienden muy bien la palabra de Dios, pero que luego a la hora de que veas que relacionan, que presentan versículos o que te ponen en contexto, no lo hacen de manera adecuada. Y entonces se ve como ahí esas personas utilizan que es que la ira, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero si nosotros nos vamos a Apocalipsis 5:17, que es el sexto sello, nos dice... Bueno, vamos a leer un poquito antes, a partir del 15, y nos dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero. Hablándonos en el sexto sello. Quedan todavía las 7 trompetas para el séptimo sello, que da inicio a las trompetas, y las trompetas para llegar a las copas de la ira. Por lo tanto, aquí Cristo nos está hablando de una ira, la revelación de esta palabra nos está hablando de una ira cuando no han llegado las copas de la ira. E incluso insiste en el versículo 17, que es el que quiero ir, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿No? Aparte, aquí nos está hablando probablemente de esos búnkers que se están construyendo, la gente de la élite. De esto hay mucha información en internet. Puede haber cosas fakes, pero hay verdaderamente, hay en varios lugares incluso, que es oficial, que se han construido bajo tierra, digamos, lugares para almacenar semillas, para almacenar agua con luz artificial, en fin, como que se ha adaptado todo ante pues alguna catástrofe natural o algún tipo de guerra nuclear o algo así. Pero esto está ya, pero desde hace muchos años. O sea, el proyecto está en muchos países además llevado a cabo, ¿no? Bueno, entonces nos lo dice claramente, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces nos habla de la ira como el tiempo del juicio, el tiempo total del juicio, no como una... O sea, como una parte exclusiva, la ira una parte exclusiva, no, es que la ira de Dios es que es todo, es que... Por eso digo, parte de la ira de Dios, de hecho, ya es quedarse en el arrebatamiento, porque vas a estar bajo el gobierno del anticristo, vas a estar con los primeros sellos que representan hambre, que representan muerte, en fin, que representan muchas cosas, ¿no? Enfermedad, en fin, que eso ya es parte de la ira, eso ya es parte de la ira. No podemos nosotros decir, bueno, esto lo catalogo solo como problemillas. No, todo es parte de la ira. Insisto, no solo Apocalipsis nos lo revela aquí, sino que si nosotros nos vamos a Apocalipsis 15:1, una clave importantísima que nos lo revela los propios términos. Insisto, hay que tener al menos... O sea, hay que tener una gran observación con el vocabulario. Yo ya no digo entender el vocabulario todo, porque pues a veces a lo mejor tenemos que ir al diccionario y encontrar y entender el significado profundo de la palabra. Pero es que tenemos que tener un dominio del vocabulario. Si no es así,
los matices se nos escapan en este sentido con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Apocalipsis 15:1 nos dice, y aquí nos está hablando de los ángeles con las 7 plagas postreras. Es decir, es que hay 21 plagas en lo que es la ira de Dios. Entonces nos habla de las 7 plagas postreras, primeras, intermedias y postreras, ¿no? Pues ya nos lo está dando, 7 plagas que conforman los 7 años. 7 plagas postreras, 7 intermedias, 7 iniciales, pero que conforman los 7 años de la tribulación. Y nos dice, versículo 1, capítulo 15, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Se consumaba la ira de Dios. Estamos hablando de consumar, estamos hablando de concluir, de terminar, de acabar, de dar por finalizado. Estamos hablando de que las 7 plagas postreras terminan un periodo, terminan un proceso. No dan inicio a un proceso, sino que consuman el proceso, ¿vale? Claro, aquí Cristo está descartando todas esas otras interpretaciones alternativas. Sobre todo aquí termina y concluye la gente que dice a la mitad de la tribulación o antes de las copas de la ira. Esas interpretaciones, o sea, la mitribulacionista o semitribulacionista y la preira quedan concluidas con el mismo texto de Jesús, dándolo así precisamente porque nos da la clave concreta, ¿no? La palabra consumar. Obviamente indica el final de la ira, o sea, concluye la ira, ¿no? Pues es que es claro, es que no se puede llevar por otro lado, o sea, bastante evidentes ya, ¿no? Bueno, pero estas, insisto, estas cosas, pues eso, en el vídeo del arrebatamiento, esta cita en concreto no sé si la llegué a decir, pero bueno, es que es evidente, ¿no? Yo también las he utilizado muchas veces para gente que quiere hablar de eso, de que es la ira de lo que el arrebatamiento nos libra, pero es que la palabra es muy clara, Entonces, no se puede llevar a otro lado. Entonces, vale, estas 3-4 evidencias que en cierto modo se me quedaron sin mencionar, así que vamos a ir a la lectura de 1 Corintios 15, porque ya os digo que nos va a dar un montón de evidencias. Nos vamos a ir centrando en los puntos clave, aunque son 58 versículos, pero no vamos a ir deteniéndonos uno a uno, sino que vamos a ir recuperando las ideas claves, ¿no? Las ideas más importantes. Entonces, aquí nos habla de la resurrección de los muertos, ¿vale? Entonces, nos dice, capítulo 15, 1 Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, en cierto modo también nos está, aunque en Corintios es verdad que yo recuerde no habla exclusivamente, o sea, específicamente sobre el arrebatamiento, es una parte doctrinal importantísima de la gracia. Es algo que necesariamente debemos comprender y necesariamente debemos predicar, precisamente por toda la apostasía que hay, por toda la negación y por toda la manipulación respecto a este evento. Es muy importante que si nosotros hemos estado engañados, pero entendemos las evidencias, las comuniquemos. Muy importante en este tiempo, chicos, de verdad. Tenemos que esforzarnos y tenemos que darle la importancia que merece, porque ignorar estas cosas, bueno, o simplemente callarnos, porque a lo mejor en nuestra iglesia ya nos han enseñado y no podemos levantar la voz y no podemos ser contrarios al mensaje del pastor, pues bueno, estaréis anteponiendo que os importa más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Así que bueno, allá cada cual, ¿no? Vale, venga, ahí nos dice... versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces Pablo probablemente no solo tuvo el encuentro directo con Cristo, camino de Damasco, sino que después
no lo puedo asegurar, pero es probable que él hablara con muchos de esos hermanos a los cuales se les apareció también Jesús, ¿no? Que no fueron 500 a los que se les fue apareciendo, sino que fueron un grupo de 500 para que no hubiera lugar a que otros le dijeran, lo has inventado, ha sido una alucinación, No, se apareció a 500 personas para que entre ellos, con un grupo tan numeroso, pues bueno, pudieran luego comunicarlo con toda la seguridad, ¿no?, de que había sido real. Vale. Y nos dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, nos detenemos aquí porque Pablo es muy claro y nos habla de que después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos los apóstoles, no al último de todos los que se le apareció, sino al último de los apóstoles, porque nos dice como abortivo, ¿no? Ya que eran 12 apóstoles, pero Pablo entró en sustitución del traidor Judas. Entonces, está claro, el último apóstol. No hay apóstoles hoy, ¿vale? O sea, esto concluye con esos títulos, esos créditos que se conceden estos estafadores, que ni siquiera honran a la verdad de los apóstoles, porque Cristo era quien tenía que entregar esa autoridad y determinar que eras apóstol, porque además tenían una misión muy específica, y de hecho ellos dieron la vida por Cristo. Esta apostolitis que hay hoy en día, estos opóstoles, pues lo único que se dedican es a contratar yates, a moverse en jet privados, a aparecer en televisión, y no solo es que no puedan cargar con el título de apóstoles, es que deshonran ese nombre en su misma persona. O sea, no están absolutamente capacitados para cargar ese peso que supone el título de apóstoles, que además la propia Jerusalén celestial nos habla por un lado de los muros, por otro de las puertas, pero nos habla de los nombres de las 12 tribus de Israel, y por otro nos habla de los 12 apóstoles. No son 12.000 apóstoles, ¿vale? Son 12 apóstoles. Por lo tanto, no hay apóstoles hoy. Cualquiera que hoy se ponga el cartel de apóstol es un apóstata. De apóstol, apóstata. Apóstatas totalmente, porque, insisto, el cargo de la Iglesia, iniciada por los apóstoles, los cargos verdaderamente basados en la sana doctrina es siervo inútil soy. Punto. No hay más. No hay más. Pastores, predicadores, como quieras. Pero ya está, ¿no? Nadie que verdaderamente no esté buscando negocio va a querer ponerse en ningún tipo de condecoración, ¿no? Al margen de eso. Entonces, cualquiera que se haga llamar así, bueno, pues un lobo rapaz, y de hecho van a tener que dar cuentas a Dios, pues por eso, por exaltarse de esa manera. Una manera absolutamente inmerecida, estos traficantes de la fe, pero bueno, allá ellos. Vale. Nos dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. De los apóstoles, no hay más. Que no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, Pablo, con lo que trabajó por la obra, dice, yo no soy digno. Y estos, no solo, es que además no solo se llaman apóstolos, o sea, es que se ponen diferentes títulos. Esto es como cuando a lo mejor estás por las redes sociales y ves que la gente en sus bios, en sus perfiles, te muestran todo su currículum, ¿no? Pues a más currículum que te muestren, a más que ellos vendan títulos, titulaciones, investigador, que hay gente que sí, que tiene una serie de títulos, pero hablo de gente que se dedica como a mover información alternativa. Cuanto más títulos se dan, es porque más carencias hay en realidad, ¿no? A la hora de tener fundamentos para presentar a lo mejor cierta información. Entonces es como una capa de pátina que se dan, como para venderse, como para aparentar y como para ganarse el respeto que además no consiguen a través de su propia labor, ¿no? Bueno, venga. Entonces nos dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, pues precisamente, ¿no? Porque esto digamos que se reparten los títulos entre ellos, pero es que además la gloria no se la dan a Dios, y no se la pueden dar porque
porque no trabajan para Dios, finalmente, no trabajan. Y yo sé que hay gente que a lo mejor está en el engaño simplemente de que les han contado, les han vendido la burra de que sí, tú eres apóstol. Pero chico, es que la palabra es demasiado clara y si caes en eso, pues evidentemente tienes una tara en la comprensión y en el entendimiento, ¿no? Entonces, ¿sirves finalmente a Dios? No, no en espíritu y en verdad. Vale. Nos dice, pero o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque claro, bueno, y esto llevado, enfocado al tema de la resurrección de Cristo, de que haya personas que lo consideren un mito, que lo consideren irreal. Bien, pero también lo podemos enfocar a personas que no consideran simplemente a la gracia como el elemento de la salvación, sino a las obras, ¿no? Porque en este caso, bajo esa interpretación de personas que creen que Cristo en realidad no resucitó, sino que todo es un mito, pues bueno, evidentemente estaríamos bíblicamente bajo la ley todavía, ¿no? Porque estaríamos bajo el antiguo pacto de las obras, de las obras. Y en cambio, las personas mismas que, aun creyendo en la resurrección de Cristo, siguen pensando que las obras son determinantes para su salvación, están en el mismo error, porque no entienden la doctrina fundamental de la gracia. Engañan, mienten respecto a eso y, bueno, pues eso tiene una grave consecuencia, ¿eh? Y es probable que, si no es en el siguiente, dentro de dos de este tema se va a abordar. Es un bosquejo que ya está grabado y vamos a ver cómo hay una serie de citas muy contundentes y muy claras que, bueno, concluyen lo que eso conlleva, ¿no? El hecho de considerar a las obras parte de nuestra salvación. Algo que es gratuito y algo que ningún humano, por muchas obras que hiciera durante toda su vida, incluso más allá de su eternidad, no lograría ser justificado ante Dios. Vale. Porque es un regalo, básicamente. Entonces nos dice... bueno, retomamos versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Clave que toca de nuevo la naturaleza de Dios. Nos está hablando de que Él, Dios, porque nos dice antes, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Nos está dando nuevamente la diferencia en las personas. Nos está diciendo, la resurrección de Cristo fue llevado a cabo por parte de Dios, ¿no? No fue el mismo Cristo que se resucitó, sino que fue el Padre quien resucitó a Jesús. Dice, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, precisamente por eso. Porque si Cristo no resucitó, cuando Cristo dijo consumado es, en realidad no se derrotó a la muerte, no se venció al diablo, y por lo tanto no entró en vigor el nuevo pacto de la gracia, sino que seguiríamos bíblicamente en el antiguo pacto de la ley, ¿no? Y nos dice... Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quiere decir, si nosotros estamos esperando en Cristo, pero la realidad de la resurrección de Jesús es un fraude, entonces somos los más dignos de que la gente sienta lástima por nosotros, ¿no? Porque estamos depositando nuestra fe sobre un evento falso, sobre una realidad que no existe, ¿no? Pero no es así, y nos dice... Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, el primer resucitado, y nos dice, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y nos dice, bueno, además nos dice eso, ¿no?
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y nos dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la primera clave a la que vamos a ir a texto original es en este versículo 23 de capítulo 15 de Primera de Corintios, y nos dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿En qué venida? ¿En la epifanía de la parusía? No, en la parusía, ¿vale? En el arrebatamiento, ¿vale? Vivificados en el arrebatamiento, su iglesia. Y luego nos dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, luego el fin, esta es una clave que nos viene también expresada en Mateo 24, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Marcos 13 y Lucas 21. Es la palabra luego el fin. En ese caso, en los evangelios, nos utilizan luego el fin, luego el telos, ¿vale? Para el fin de la gran tribulación. En este caso, nos están utilizando el telos, pero para el fin del reinado milenial, ¿vale? Hay una diferencia precisamente por el contexto. Porque cuando nos dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y aquí hay una clave que de hecho la vamos a abordar un poquito después, pero bueno, nos está diciendo que el propio Cristo, después de haber reinado durante 1000 años, entrega el reinado al Dios y Padre. Nuevamente otra evidencia de la naturaleza de Dios, la naturaleza trina, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes personas. Porque Cristo, siendo el Padre también, no podría entregarse el reino a sí mismo. O sea, si nos habla de que entrega la autoridad al Padre, evidentemente está refiriéndose a otra persona. Entonces, bueno, pues esa clave totelos aquí nos habla del fin del reinado milenial. Bueno, y antes que nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque es así, ¿no? Entró precisamente por el pecado además entró la muerte, y es por la fe en Cristo por lo que se nos devuelve esa eternidad, se nos entrega ese regalo de la eternidad. Aunque es probable que si la humanidad no hubiera fallado a Dios, hubiera estado así, aunque ya estaba establecido. O sea, es eso, Dios no es que vaya improvisando, no es una brújula que según te cambias de posición va marcando el norte a un lado y a otro, sino que verdaderamente él ya lo sabía, pero la idea de Dios no era crear al humano para que estuviera muriendo, para que estuviera padeciendo, para que estuviera sufriendo, sino la idea era hacer una creación perfecta, pero en esa libertad personal e individual que nos concede, pues nosotros le fallamos, ¿no? Desde el principio. Vale. Entonces nos dice eso. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, en este caso, por eso nos están hablando del fin del reinado milenial, porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto nos lo mencionan en Apocalipsis 20, en el versículo 14. Entonces nos dice, vamos a leer antes del 13, y nos dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, una vez que acaba el reinado milenial y se produce el juicio ante el gran trono blanco, la muerte, el infierno mismo y todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, ¿no? Vale. Hemos leído versículo 26 y dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Este versículo no solo es bello en su composición gramatical, sino que nos da nuevamente la evidencia de la naturaleza de Dios, porque nos dice,
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Aquí nos está hablando de Cristo. Cristo sujeta a él todas las cosas. Y nos dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, bajo sus pies, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas, ¿no? Entonces nos está diciendo, todo está bajo dominio de Cristo, todo el universo creado está bajo dominio de Cristo. Sin embargo, el Padre no lo está. O sea, quien le ha entregado ese dominio no está bajo la autoridad de Cristo, porque aun siendo Cristo parte del todo, el Padre no está bajo su autoridad. Y aquí, versículo 28 del capítulo 15 es bueno, una evidencia irrefutable de que, porque evidentemente es todo parte de un mismo Dios, pero ahí nos está dando la idea, nos está dando la diferencia de hecho, y una diferencia que, bueno, nos va a venir absolutamente confirmada en los próximos versículos que vamos a encontrar. Pero así nos lo dice. Luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también, bueno, me he ido, perdón, era el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, en cierto modo, lo que aquí se nos está diciendo es que para la Iglesia hay una transformación, una glorificación en el momento del arrebatamiento, que se va a experimentar y se va a disfrutar y se va a utilizar durante el periodo del reinado milenial. Pero es que una vez que acabe el periodo del reinado milenial, venga el juicio ante el gran trono blanco y llegue la eternidad, entonces ahí es como que hay otra nueva transformación, hay algo nuevo en lo que a lo mejor supone una cierta fusión con el propio Creador, con el propio Dios, con el Padre, porque nos dice, versículo 28, la parte B del versículo nos dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea todo en todos. Entonces, si ya el milenio va a ser algo, bueno, impresionante, algo, un disfrute, un gozo que ni siquiera podemos imaginar, la plenitud de la eternidad por haber recibido algo más, incluso ya con el Padre, va a ser, bueno, algo indescriptible, ¿no? Entonces, ahí hay otra clara referencia a la propia naturaleza de Dios. Entonces, aquí vamos a ir a esta clave para que veamos que además, o sea, que no es una cuestión de interpretar o tergiversar el texto. Está claro, versículos 27 y 28 nos dan la, bueno, pues la imagen misma de que hay una autoridad repartida, que finalmente toda es entregada al Padre. Pero vamos a comprobar cómo cuando nos dice, versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, la palabra, la expresión se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, la palabra que nos dice es hipotagísete, ¿vale? Que quiere decir se someterá, hipotagísete, se someterá. Entonces, Cristo se someterá a la autoridad del Padre. Y este hipotagísete en realidad deriva de hipotaso, ¿vale? Hipotaso, que quiere decir someterse servilmente, obedecer, bajo, sometido, sujeto, sumiso a la autoridad de otro, ¿vale? Cristo sometido, sumiso a la autoridad del Padre. Que es que además el mensaje mismo, el que él constantemente dijera la adoración al Padre, el Padre, él siempre tenía al Padre, sabía lo que había, sabía lo que venía, sabía la eternidad y sabía que él mismo, aun siendo rey en este caso, la gloria se la tenía que entregar al que por la eternidad va a ser el auténtico rey, el auténtico soberano, ¿no? Y Cristo siendo parte del mismo, pero es que Cristo nos entregaba todas esas claves, ¿no? Entonces, esa palabra hipotaso, que está derivada de hipotagísete, que quiere decir se someterá, si nosotros hacemos como una división, intentando escarbar un poquito más en el texto,
nos entrega nuevas claves, porque además, hipotagísete significa se sujetará, pero también significa presentación, ¿no? Entonces será como que el reinado mismo de Cristo será presentado al Padre, será entregado, ¿no? Será expuesto al Padre, a la vista del Padre. En realidad es eso, o sea, tiene el sentido también como de presentación esa palabra. Pero si nosotros vamos a hacer un análisis un poquito más exhaustivo de lo que esta propia palabra nos entrega, entonces en hipotagísete, la primera parte, que es hip, la primera parte de la palabra significa ministerio, ¿vale? Ministerio. Hipo significa alimentación y hipotallí, ¿vale? Significa sujeción. Entonces, la propia palabra que nos dice sujetará, presentará, lo que presentará Cristo es su propio ministerio durante ese reinado de 1000 años, ¿vale? Que ha supuesto una alimentación verdaderamente espiritual para todas las almas, para todos los espíritus, porque hoy digamos que los ministerios que están en la tierra tratando de glorificar a Dios basados en sana doctrina, colaboran para la obra, pero no es comparable al nivel de enseñanza, al nivel de crecimiento que va a aportar que Cristo mismo nos enseñe, ¿no? Aun con toda nuestra buena voluntad, nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero el ministerio que va a suponer la enseñanza de Cristo, pues bueno, va a ser el verdadero alimento espiritual, ¿no? Entonces, hipo significa alimentación y hipotallí significa sujeción. Entonces será que sujetará ese ministerio que ha supuesto una alimentación para todas las almas, ¿vale? En ese reinado de Cristo. Entonces es asombroso, es espectacular como las palabras que el texto mismo que el Señor utiliza y que el Espíritu Santo inspiró, no solo en las propias palabras nos entregan las claves, sino que es como dentro de las palabras, en las palabras, dentro de las palabras, nos entrega como piezas que completan aún más el puzzle, ¿no? Que te dan clave dentro de la clave. Es verdaderamente asombroso y el motivo por el que probablemente Dios quiso inspirar esto en griego, este texto, o incluso que las traducciones luego se hicieran así, y que en hebreo hay una similitud en el sentido de la profundidad de las palabras en sí, ¿no? Que pueden traer muchos significados que en sí complementan todo el mensaje de Dios. Entonces, muy importante, ministerio, hipo, alimentación, hipotallí, sujeción, sujetar el ministerio de la alimentación espiritual, ¿vale? Entonces, hemos leído versículo 28, también lo hemos leído. Entonces nos dice, versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, a veces el negar esto precisamente es negar el compromiso que debemos adoptar con la palabra, ¿no? Negamos esto, nos lo negamos a nosotros mismos para evadir la responsabilidad, ¿no? Bueno, y dice versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, las conversaciones del mundo a veces nos pueden distanciar de saber que la prioridad tiene que estar en alimentarnos continuamente con la palabra de Dios. Y también el hecho de a la hora de estar hablando de la palabra, saber que no debemos dar nuestros oídos o prestar nuestros oídos a errores doctrinales, a gente que además no busca edificar en base a presentar la verdad bíblica, sino que buscan convencerte, llevarte a su grupo religioso, que formes parte de su secta, en fin, no buscan edificarte a ti, sino que están buscando aumentar su grupo religioso para encima
bueno, pues tener un poco esa sensación que también hay en el mundo católico, ¿no? Como hay tantas miles de personas que están equivocadas, o sea, que están en este camino, debo estar en la verdad, porque son muchas las personas que están en este camino. No todos podemos estar equivocados, ¿eh? Sois los protestantes los que estáis equivocados, porque católicos somos muchos más, entonces estamos en la verdad, ¿no? Es como, pues eso, ver que todo un batallón se encamina hacia un precipicio y decir, pues ahí tiene que estar, la respuesta tiene que estar tras esa caída a la montaña, ¿no? Porque todos no van a ser todos cortitos de mente. Bueno, pues no es una cuestión aquí, insisto, de inteligencia, es una cuestión de, bueno, pues es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de autoimponerse uno mismo, querer saber la verdad o conformarte con la mentira, ¿no? Vale, bueno, venga. Entonces, hemos leído, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 34 dice, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces nosotros también tuvimos primero, para poder alcanzar ese cuerpo glorificado, tuvimos que encarnar y recibir este cuerpo de muerte, finalmente, para después poder disfrutar de la gloria venidera, ¿no? Vale, y nos dice... tales también los terrenales, celestiales también. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces aquí empezamos ahora ya con el misterio, con lo que en realidad es la base del querer presentar este vídeo. Y nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces nos detenemos aquí porque hay que sacar varias claves. Entonces, aquí nos está hablando, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, la palabra para seremos transformados es alagisomeza, ¿vale? Alagisomeza, que quiere decir seremos, aquí nos lo traducen en la versión Reina Valera del 60 como seremos transformados, pero digamos que la palabra más exacta al griego es seremos cambiados. Bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Alagisomeza, pero si nosotros tomamos, hacemos lo mismo, como una división dentro de la propia palabra, encontramos que Allah, ¿vale? Allah significa otro y alagiso significa cambio. Y de hecho, este ya no me lo apunté porque la idea ya estaba dada en extraer estas dos palabras internas a la palabra en sí utilizada, pero si me parece que era alagisome, también significa otro, también significa otro, ¿vale? O sea que sería, digamos, la construcción en sí de la palabra implicaría en sí mismo cambio a otro cambio, ¿vale?
¿vale? Cambio a otro cambio. Entonces, nos está dando esa idea de que hay un cambio, hablándonos además en el terreno de primero viene lo terrenal, adoptar la imagen terrenal para que luego el cuerpo glorificado tenga esa misma imagen terrenal, pero ya convertido en luz. Nos habla de que hay un cambio en eso terrenal a un cambio superior, ¿no? Un cambio a otro cambio, a otro estado verdaderamente más exaltado, más glorificado, más purificado. Bueno, pues de nuevo, ¿no? La riqueza en sí del propio texto. Entonces nos dice, vale, hemos leído el 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la gisomeza, vale. Y nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, clave fundamental, clave que determina con cualquier otra interpretación. No es, porque yo ya lo dije en su momento, yo interpretaba que la lectura era así al final del toque de trompeta, pero es que la palabra que nos utiliza es para... a la final trompeta, las palabras son Eshati Salpingi, ¿vale? Eshati Salpingi. Entonces Salpingi, a diferencia de Salpingos, que es la voz de trompeta, Salpingi para la trompeta. Pero Eshati no quiere decir el final de un número sucesivo de trompetas o el final de una serie de toques de trompeta, sino el final del toque de trompeta, porque la palabra Eshati significa final, significa pasado el toque de trompeta, final toque de trompeta, pasado toque de trompeta, concluido toque de trompeta, acabado toque de trompeta, terminado el toque de trompeta. Es decir, el toque de trompeta, ese toque de Salpingi, se produce, aunque es un momento, aunque es un instante, aunque es un abrir y cerrar de ojos, se produce. Y en el momento en el que se produce ese toque es cuando las almas que han muerto creyendo en Cristo bajan, toman sus cuerpos de las tumbas. Los vivos, al final del toque, concluido el toque, terminado el toque, acabado el toque, somos transformados juntamente con ellos, con los muertos. Y después, a través de la voz salpingos, voz de trompeta, Cristo nos dice, subid acá, ¿no? Pero digamos que la transformación se produce, la transformación espiritual, el cuerpo de gloria se produce al final del toque de trompeta, concluido el toque de trompeta. Yo en su momento ya lo dije, cuando tú estás por la calle, o vas en el coche, o en la moto, o en lo que sea, incluso con la bici, con un timbre de esto, rin, 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 por lo mismo, a ti la reacción te llega, si es un toque muy breve, un leve toque, te llega cuando el toque ya ha llegado, ¿no? Cuando percibes el final del toque. Pues así es exactamente lo mismo, la transformación se produce al final del toque. Entonces, Eshati nos está indicando precisamente eso, concluido el toque, terminado, pasado el toque, ¿vale? No hay posibilidad de interpretarlo de otra manera. Eshati Salpingi, nos lo está diciendo claramente, porque además luego nos dice... porque sonará la trompeta. Nos está excluyendo que sea parte de una serie sucesiva de trompetas. Nos está limitando el utilizarnos el singular a que es un único y exclusivo toque de trompeta, como en Tesalonicenses nos dice trompeta de Dios. Trompeta de Dios, no de los 7 ángeles, trompeta de Dios. Y nos dice, porque sonará la trompeta. Entonces, aquí nos utiliza la expresión salpisi gar, ¿vale? Que salpisi quiere decir trompeta nuevamente, ¿vale? Antes nos utiliza salpingi, pero aquí nos dice salpisi gar. Y entonces quiere decir salpisi trompeta, pero gar quiere decir acontecer o consistir. O sea, consistirá y acontecerá el toque de una trompeta, ¿no? De una trompeta. Pero nosotros, si nos vamos a otro significado de salpisi, en realidad también quiere decir fanfarria. Y fanfarria, el significado es pieza musical corta de gran fuerza y brillantez, exactamente lo que sucede en el momento del arrebatamiento, ¿no? Hay una convocación con esa trompeta de Dios en una pieza corta y brillante, ¿no? Donde se produce finalmente la transformación al concluir ese toque de trompeta. Pero si nosotros de salpisi gar cogemos la primera parte de la palabra gar, ga, en este caso, ga, ¿qué significa? Matrimonio. Tiene sentido que al acontecer el final del toque de trompeta también esté incluida en esa expresión de acontecer consistirá,
entonces se llevará a cabo el matrimonio, las bodas del Cordero, el matrimonio de Cristo con su Iglesia. Bueno, tiene un total sentido, ¿no? Ahí está la riqueza, la pureza en la palabra de Dios, la sabiduría extrema del Creador para utilizar las expresiones en momentos puntuales y revelarnos un montón de claves. Bueno, para mí concluido absolutamente el tema séptima trompeta, ningún sentido. Y lo quiero presentar precisamente por eso, porque yo lo di como yo la interpretación que he tenido siempre cuando he leído es así, pero quería ir, verdaderamente no tenía hecho este análisis, pero es que quería verlo, quería comprobarlo y quería saber si estaba en lo cierto o no, ¿no? Y bueno, pues ninguna duda en este caso. Vale, venga, pues vamos a concluir la lectura de este capítulo 15 y pasamos a la parte de Colosenses. Entonces nos dice, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Porque nosotros, entramos en ese proceso de muerte precisamente por pecar contra Dios. Sin embargo, la ley se nos establece, se nos regala, se nos permite entenderla para que reconozcamos el pecado, para que luchemos contra él, para que lo enfrentemos, ¿no? Para que resistamos y sepamos cómo precisamente va a venir en tentación hacia nuestra vida. Vale. Y nos dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, y un poquito para concluir, ya que se ha tocado el tema de las obras, es evidente, ¿no? Trabajad en la obra del Señor. Pero, ¿para qué? Para que vuestras obras testifiquen de vuestra fe. Porque si nosotros no trabajamos, si nosotros no sentimos la necesidad de mover el Evangelio, si nosotros no sentimos la necesidad de que otras almas reciban el mensaje, entonces nuestra fe probablemente es muerta, porque pensamos y consideramos que todo el trabajo está concluido en el sentido de que nosotros ya hemos recibido la palabra de verdad, ¿no? Y sin embargo hemos recibido solo una parte de la palabra, porque obviamos todas las referencias y toda la dirección que la palabra nos expresa de que debemos mover el Evangelio, ¿no? De que debemos hacer partícipes a otros de esta verdad. Vale, venga, pues sin pararnos y sin detenernos nos vamos a Colosenses. Este es, vamos a ver, hemos dicho Colosenses 2, sí. Colosenses 2, lo leemos, un apartadito muy breve que va a tocar temas que aquí han salido, lo mismo en estos vídeos, plenitud de vida en Cristo, son unos cuantos versículos, pero bueno, no lo mismo, vamos a hacer así como en Corintios. Y nos dice, Colosenses 2, plenitud de vida en Cristo, y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está hablando también de esas otras interpretaciones religiosas, de todos los dogmas de fe que tergiversan la verdad de Dios. Nos lo está diciendo claramente. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, las tradiciones de los hombres, filosofías y huecas sutilezas. Porque los engaños muchas veces no son algo tan evidente, o sea, es que el engaño a nivel espiritual tiene que estar sustentado por ciertas verdades, pero no dejan de ser finalmente engaños. Entonces la única manera de defendernos de todo eso es conociendo la palabra cada día más, estudiándola cada día más. Es la única manera, verdaderamente. Y nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablándonos de Cristo, ¿no? Lo retomamos porque dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud del Padre, toda la plenitud del Espíritu habita en él, ¿no? Habita en él, como parte del Dios que es. Es un Dios indivisible, es un Dios que lo conforman tres personas, pero es una unidad,
Y el tema de las personas ya está suficientemente argumentado, ¿eh? Vale. Bueno, a lo largo de toda la palabra, ¿no? Aquí en este vídeo. Entonces nos dice: y vosotros estéis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es a lo que nos tenemos que someter, ¿no? A la cabeza del cuerpo de Cristo. Nos tenemos que limitar a la enseñanza, a la interpretación y a la propia palabra, que como siendo él parte del Padre, del Espíritu y del Hijo, vamos, de Dios, pues el Espíritu mismo también inspiró la palabra. Por tanto, toda la enseñanza es del Padre, toda la enseñanza es de Cristo, toda la enseñanza es del Espíritu Santo. Vale, entonces es a eso a lo que nos tenemos que someter y agarrar. Y dice: cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y es precisamente que en el momento en el que tú, a través de la ley, conoces el pecado en tu vida, es como ya tu vida verdaderamente empieza a cambiar, empieza a ser modificada. Hábitos, patrones, pensamientos, emociones, todo empieza a cambiar. Y es en ese cambio, en ese percibir tú que hay algo diferente en ti, lo que te manifiesta que ha habido un cambio, que Cristo te ha transformado. No te ha transformado en la perfección. De hecho, no sé si esto se lo escucha Miguel Rosell, es un pastor que os recomiendo muchísimo. Es Miguel Rosell, alguien que yo no conozco personalmente, pero que le tengo verdadera estima por cómo enseña, cómo trae con naturalidad el mensaje. Me gusta mucho cómo lo hace y la verdad os recomiendo su canal, canal Cristo Rey en YouTube. Lo podéis encontrar también en Facebook como Miguel Rosell, y verdaderamente es alguien que os va a enseñar muchísimo de la palabra de Dios. Es una persona también de España y la verdad es de estos pastores que yo tengo unos cuantos que no dudo en ver sus mensajes y en analizar toda la información, porque sé que son de sana doctrina, porque además muestran siempre su aspecto, digamos, su personalidad de pastores la traen de una manera cercana a la gente, como para que las personas que lo escuchan no se sientan, no lo pongan a él ni en un pedestal, ni se sientan ellos incapaces de entablar una relación con Dios, ¿no? Es lo importante, es lo que la religiosidad muchas veces impide. Ellos, fingiendo, aparentando, hacen que parezca que Dios es algo distante, ¿no? Que está solo reservado a unos pocos elegidos, y no es así. Entonces, precisamente los buenos pastores, los buenos predicadores van siempre a mostrar a Dios bajo una perspectiva de cercanía, ¿no? De acércate a Él porque Él quiere de ti. Vale, venga, entonces dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, en realidad, el hecho de él ser crucificado, que para el mundo, incluso para sus apóstoles, era una derrota en ese momento, en el fondo fue la victoria frente al pecado, frente a la muerte, frente al diablo. En realidad lo derrotó ahí, ¿no? Y, sin embargo, la sensación, la visión que había era: ha acabado, no ha concluido este camino. El cristianismo había empezado, todos estábamos muy alegres, muy gozosos, pero ha fracasado este intento, ¿no? Y no era así. Cristo, además, por eso lo anunciaba continuamente: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, el Hijo del Hombre va a morir, el Hijo del Hombre será levantado al tercer día. Este templo lo destruiréis, pero yo mismo lo levantaré. Así lo decía, ¿no? Vale. Y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, lo que nos está diciendo, lo que nos está criticando, el tema de las obras, no te creas que por hacer, que por no hacer, que por mostrar, por enseñar o por aparentar, eres más digno o consigues más nivel de dignidad para estar frente a Dios, o que eres justificado frente a Dios, porque no van a ser las obras. Finalmente la justificación es gracia, es un regalo, es algo gratuito que no está supeditado a lo que nadie en lo personal pueda llegar a hacer. Entonces, nos dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad
y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Algo que se comentó en otro vídeo, la angelología, que es muy importante también en este tiempo. Entre el mundo católico se ha caído también en este engaño de adorar a los ángeles, de ponerles incienso, de rezar a mi angelito de la guarda, en fin, todos los engaños que finalmente entran en el campo de la adoración y que son de origen diabólico, ¿no? Los propios ángeles renegaban, rechazaban absolutamente que nadie se postrara ante ellos, que nadie les diera adoración, que nadie les diera adoración, que nadie les diera veneración, que nadie ni siquiera se postraran ante ellos, aun en reconocimiento de que son parte, están en presencia de Dios, pero que no. Los verdaderos ángeles nunca lo harán. Entonces, toda esa literatura respecto a las potestades angelicales que hablan en ese sentido de la adoración, bueno, pues son demonios, ¿no? Vale. Y dice, y no asiéndose de la cabeza, bueno, leemos un poquito antes. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, solo de la cabeza, solo de Cristo, ¿vale? Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, solo hay que asirse a Él, solo hay que someterse a Él, solo hay que rendirle obediencia y adoración a Él como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, o sea, como Creador, pero solo a Él, a Cristo, finalmente, el único intercesor. No hay mediadora, no hay intercesora, no hay nada de eso, ¿vale? Todo eso son sinónimos de abogado, y el único abogado frente a Dios es el Hijo. Entonces, todo lo demás, cultos satánicos, ¿vale? Vale. Y nos dice, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Nuevamente, el tema de las obras, del hacer o del no hacer, del practicar o no el practicar, nada de eso tiene ninguna relación con la justificación, nada. Y nos dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces también nos está diciendo, muchas veces el nosotros realizar ciertos actos, ciertas obras, ciertas acciones, pueden dar una imagen de que hay una comprensión, una sabiduría de la palabra de Dios, de que hay una aplicación, ¿no? Pero sin embargo, ni siquiera eso implica que nosotros estemos purificados en cuanto a las pasiones, en cuanto a las emociones. O sea, eso finalmente es un trabajo interno que no se ve a través de las obras, pero que necesariamente no están justificadas por las obras mismas, ¿no? Esto se puede ver perfectamente en el catolicismo. Mucho trajecito blanqueado, mucho púrpura y escarlata, mucho rosario, mucho crucifijo, mucha veneración aparentemente en el culto, y luego abusando de niños, traficando con armas, traficando con droga, en fin, todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, por eso precisamente, pues apetitos de la carne, precisamente, es que tenemos que ver que la palabra en el contexto nos denuncia muchísimo a la última iglesia, a la falsa iglesia del catolicismo, que es la que está en este tiempo, antes de los tiempos finales, y hay muchísimas referencias en ese sentido. Vale. Vale, y nos dice, y esto, bueno, evidentemente no solo para el catolicismo, esto lo hablo para también, pues, todas las personas que a través de las obras lo mismo, a lo mejor intentan dar una apariencia, pero es que a Dios no le vale que tú muestres una bonita imagen, una cara muy limpia en el mundo, si después por dentro, en tu intimidad, estás completamente sucio. No es si tú tienes fallos, si tienes... No, porque todos nos reconocemos nuestra propia naturaleza pecaminosa, que además, vuelvo a insistir en esta idea, no es una cuestión, de hecho, cuando yo digo, es que la frase sin santidad nadie verá al Señor está demasiado trillada por la gente, o sea, se utiliza muchas veces en un sentido de como de querer transmitir,
yo soy santo, o sea, sé tú santo porque si no, tú no puedes estar junto a Cristo. Es que no tiene que ver con eso, o sea, este mismo Miguel Rosell, este pastor, que os he hecho mención justo antes, hace poco, de hecho se lo escuché, que me parece que lo expresaba así, como que es una santificación experimental, o sea, es una búsqueda de la santificación, pero evidentemente no podemos decirnos o creernos santos en esta tierra, porque si nosotros por nuestro propio mérito nos creemos ya santos aquí, entonces no necesitamos de Cristo, no necesitamos la transformación del arrebatamiento. ¿Para qué? Si ya somos santos aquí. Entonces, no es... esto hay que interpretarlo como lo que es. No estoy yo diciendo, no hay que buscar la santidad, no hay que buscar la santificación, no hay que buscar alejarse del pecado, no. Lo que estoy diciendo es, por mucho que nos esforcemos, no vamos a llegar a la santidad aquí en la tierra, evidentemente, porque si no es que nosotros mismos nos levantaríamos y diríamos, yo he derrotado al diablo, yo mismo. Pues no es así, ¿vale? O sea, quiero también hacer esa aclaración porque yo, en el vídeo del arrebatamiento, si alguien lo llegase a ver por estas presentaciones, quiero que quede claro que no estoy haciendo yo apología por el libertinaje, sino que lo que estoy dando es que también hay una interpretación literal en el sentido de que sin santidad nadie verá al Señor, porque sin que, aunque en la segunda venida Él se manifiesta con toda su santidad y los que lo van a ver, los que se van a enfrentar a su juicio no van a estar en santidad, pero lo que nos está hablando de la parte de la iglesia, que sin santidad nadie lo verá, porque hasta que no se produzca esa transformación, nadie lo va a ver. A eso se está refiriendo, ¿vale? Pero hay una exhortación a buscar la santificación, evidentemente, pero es una santificación, como así digo que lo dijo Miguel Rosell, experimental, o sea, buscando, pero evidentemente no es una santificación adoptada ya, adquirida, ¿vale? Es algo experimental, que sí, eso sí, vale. Venga, y nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Nuevamente lo que salía en el rollo del Cordero, a la diestra de Dios, de quien coge el rollo del Cordero de la mano derecha de Dios, ¿no? Vale, está claro. Y nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que nos está diciendo es, vuestra vida pecaminosa está escondida, está olvidada, está justificada ante los ojos de Dios, de nuevo, ¿no? Cristo como nuestro abogado, Dios como el juez. Pues vuestra vida pecaminosa en Cristo está escondida para Dios, ¿eh? Dios se olvida, envía todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones al fondo del mar, se olvida de ellas para siempre, y nos lo dice así, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿vale? Con Cristo para Dios, eso significa. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Última clave en este punto, en este texto, en en Colosenses, muy importante también, ¿no? Vale. Entonces nos dice esta clave en el capítulo, ya estamos en el capítulo 3, en el versículo 4, y nos dice, y esto ya es lo último, el último versículo de este apartado, y únicamente tocar una cita más y acabamos el vídeo. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, la palabra para cuando Cristo vuestra vida se manifieste es phanerosi, ¿vale? Phanerosi, que quiere decir ser manifestado, ser revelado. Aquí nos habla de se manifieste, pues eso, ser manifestado, ser revelado. Pero, ¿nos está hablando esto del arrebatamiento? No, en realidad no. Nos está hablando de la segunda venida, porque phanerosi en realidad deriva de phánero, ¿vale? Que phánero quiere decir abiertamente, públicamente, o sea, manifestarte de cara a todo el mundo, todo ojo le verá, así nos lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces se está refiriendo a la segunda venida, porque además, ¿qué nos dice después? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? Con los ejércitos celestiales. No es al contrario de la parusía, del arrebatamiento, donde Cristo es manifestado con los ángeles en la gloria de su poder. Sin embargo, en la segunda venida, en la epifanía de la parusía, nosotros somos manifestados con Él en gloria. Somos phanerosiste, ¿vale? Con Él, manifestados con Él en gloria, junto a Él, ¿vale? Acompañándolo a Él, eso quiere decir. Vale, venga, pues, visto estas otras claves, vamos a ir simplemente a concluirlo con una cita de Juan 14:3,
que cierra de alguna manera también esto, que es una... Hay muchas otras claves respecto al arrebatamiento, pero bueno, esta de Juan me parece suficientemente concluyente, como todas en realidad, pero bueno, la vamos a mirar, Juan 14:3, y ya cerramos este tema. Yo creo que ya no voy a estar abordando, aunque seguiré hablando seguramente de temas como el arrebatamiento en otros vídeos, porque es inevitable, es de lo que hay que hablar además hoy. No es redundar continuamente, pero es importante que este tema sea algo habitual a la hora de hablar nosotros de la palabra de Dios. Entonces, nos está hablando de Jesús, el camino al Padre. Entonces, la clave va a estar dada entre el versículo 1 del capítulo 14 de Juan, entre el 1 y el 4. Entonces vamos a leer el 1 y el 4 y vamos a la clave. Y nos dice Juan. Vale. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y nos dice, Jesús el camino al Padre, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, no se turbe vuestro corazón, no creáis, de hecho, no se turbe en muchos casos es en cuanto a, bueno, a las tribulaciones que puede haber, y en la última generación en cuanto a las personas que os vengan diciendo, vas a pasar gran tribulación, vas a ir al juicio, te vas a condenar. Bueno, no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí. De nuevo, la diferenciación, creéis en Dios, pues creed en mí. Creéis en el Padre es una persona, creed en mí que yo soy otra persona, parte del mismo Padre. Y dice, en la casa de mi Padre, obviamente nos está hablando de las moradas del cielo, no nos está hablando de nada que tenga que ver con el reinado milenial, sino en la casa de mi Padre, en el reino celestial, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre, no aquí, en la casa de mi Padre. Y dice, y si me fuere a la casa de mi Padre y os prepararé lugar en la casa de mi Padre, vendré otra vez a por vosotros a la tierra y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en la casa de mi Padre, vosotros también estéis. Entonces, es el arrebatamiento, innegablemente, ¿no? Innegablemente, porque es la única manera. O sea, el Padre no ha estado aquí ha estado el Hijo, pero el Padre no, el Padre ha estado siempre en el reino celestial. Entonces, clave, nos está diciendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, la palabra para decirnos tomar, para tomaros a vosotros, es paralimsome, ¿vale? Paralimsome, que quiere decir recoger, que quiere decir tomar, que quiere decir recibir, que quiere decir aceptar. Obviamente para la gente de la iglesia, ¿no? Esta palabra paralimsome deriva en sí de paralambano, ¿vale? Paralambano, que quiere decir asociarse con uno mismo en cualquier acto o relación familiar o íntima. Es justo lo que se produce con la iglesia. Cristo se asocia con el cuerpo de Cristo. Se hacen todo uno, ¿no? Y nos habla de una relación familiar, una relación íntima. Está claro. De hecho, es lo que sucede después, las bodas del Cordero, ¿no? Pero también, paralambano significa aprender o asumir un cargo. ¿Qué concede Dios, qué concede Cristo a su iglesia? Ser reyes y sacerdotes, lo mismo. Ellos aprenden durante el reinado milenial y asumen ese cargo, ¿no? Reyes y sacerdotes, pues lo mismo. Paralambano, paralimsome, nos revela de nuevo que hay una referencia clara y contundente al arrebatamiento, ¿vale? Bueno, todas estas claves me parecen importantes para dar por concluido como esta serie, estas presentaciones, y de verdad, podéis comprobarlo, que esto no es manipular, que no es acomodar las cosas para vender una doctrina, sino que es la única manera de defender la verdad de Dios, la verdad de su palabra, y el único mensaje que además en esta última generación está totalmente relacionada con la doctrina de la salvación. Así que, por favor, sed rigurosos y mostrad el debido respeto a la palabra, y esto lo digo para quienes manipulan y quienes se atreven a hablar de manera
bueno, y respetuosa de todos estos temas, y conceded al menos un tiempo de estudio para que podáis honrar a la verdad de Dios. Así que nada, chicos, retomaré ya la subida de algunos bosquejos que ya tengo grabados, incluso editados, y bueno, pues ya veremos a ver si van surgiendo nuevos temas o si podemos hacer algún tipo de presentación así similar, alguna lectura que aborde cosas, bueno, interesantes siempre nos las va a dar la palabra de Dios, ¿no? Así que nada, le damos gracias al Señor por su infinita sabiduría y por la manera tan clara y tan evidente que a través de su palabra manifiesta todo el poder, toda su magnificencia y toda la ayuda que nos da para verdaderamente no tener dudas en aspectos doctrinales básicos sobre todo lo que ha sido su obra, ¿no?, establecida para nosotros. Así que nada, te damos gracias, Señor, y espero que esta información sea utilizada por la gente para que hagáis salir del error, tanto en la naturaleza de Dios como en este punto doctrinal que es importante que lo conozcamos y que defendamos la realidad de cómo Dios lo ha establecido. Así que nada, chicos, cuidaros y que Dios os bendiga.